Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. ¿Estamos listos para el estudio de la palabra de Dios en esta hora? Anoche iniciamos el estudio de una profecía fascinante. La profecía del surgimiento del anticristo. Hoy vamos a ver la profecía de la gran apostasía. Tiene relación directa con lo que estudiamos anoche. Y vamos a repasar un versículo que vimos anoche, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Lo van a encontrar en la página 1001, página 1001. Vamos a leer allí esto que servirá de resumen de lo que vimos ayer. Comenzando con el versículo 1 en adelante dice: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día, el día de la venida del Señor, sin que antes venga ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que impide que a su tiempo se manifieste. Esta noche vamos a ver qué era lo que impedía que el hombre de pecado se manifestara. Hoy vamos a entender este versículo. Ahora sabéis, dice San Pablo, versículo 6, lo que impide que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de iniquidad ya está obrando. Solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Había algo que estaba en el medio, que estaba deteniendo para que no se manifestara el hombre de pecado, el anticristo. Y luego dice el versículo 8, y entonces cuando sea quitado de en medio lo que ahora lo impide, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este hombre de pecado, el anticristo, va a durar hasta la misma venida del Señor Jesús. Va a ser un poder, como vimos anoche, que va a estar en pie y va a ser destruido por la presencia del Señor, por el resplandor de su venida. Dice el versículo 9, la aparición de ese inicuo es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden.
se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso ¿qué? Engaño, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, si no se complacieron ¿en qué? En la injusticia, en la maldad. Amigo, amiga que me escuchas, esto es algo grave. El engaño más grande de la historia habría de cundir y millones de personas se perderán porque no amaron la verdad para ser salvos, no atesoraron la verdad en sus corazones. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias. Él tiene gente sincera que está buscando la verdad. Dentro de todas las iglesias, Dios tiene parte de su pueblo. Ninguna iglesia puede decir, nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar. Y aún las que lo dicen, y me duele decir esto, pero aún aquellos que dicen, la salvación es solamente para los de nuestra iglesia, nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar, es un error terrible, porque el Señor no mira la etiqueta que traemos, tú perteneces a esta o aquella o a cual iglesia. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. No os engañéis, dice el apóstol. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Él conoce los corazones. Él no juzga por lo que el hombre juzga, que es las apariencias. Él mira el corazón. Y si bien Dios tiene hijos suyos sinceros en todas las iglesias, gente que está buscando de Dios, buscando de la verdad, sin embargo, Dios ha revelado en su palabra la verdad para que ninguno sea extraviado. Por eso es que necesitamos estudiar ese libro, atesorar esa verdad y ponerla por obra en nuestra vida. Fue el Señor Jesús, como vimos anoche, el que dijo, no todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú no quieres ser engañado, tienes que tener el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. No alcanza con conocer de Dios. No alcanza con venir por curiosidad a escuchar. Tienes que tener el propósito de hacer la voluntad de Dios y Dios te va a proteger contra el engaño que vendrá. Dice San Juan capítulo 7 y versículo 17. Y son palabras del Señor Jesús. San Juan capítulo 7 y versículo 17. Es una promesa de Cristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten, el que quiere de verdad hacer la voluntad de Dios va a conocer, va a saber si la doctrina viene de Dios o si el que está hablando habla por cuenta propia. El requisito para conocer la verdad es querer hacer la voluntad de Dios. Y Dios no va a permitir que ninguno que de verdad está buscando conocer su voluntad sea engañado. Pero tienes que querer conocer su voluntad y querer ponerla por obra, en práctica. Ok, vamos a ver en esta noche entonces el surgimiento de ese poder que habría de llevar a la apostasía al pueblo de Dios.
que haría prosperar el engaño. Ese poder que dice la Escritura, según lo que leímos esta noche, que aparecería por obra de Satanás con engaño, con todo tipo de mentira para aquellos que se han de perder porque no amaron la verdad para ser salvos. Por cierto, la profecía del apóstol San Pablo, donde dice que surgiría el anticristo dentro de la iglesia, él está citando, como vimos anoche, la profecía de Daniel, donde dice que se levantaría un rey altivo de rostro, un rey orgulloso, que se haría adorar como si fuera Dios y que echaría por tierra la verdad de Cristo y de los apóstoles. Vamos a ir al libro de Daniel para ver la profecía en esta noche. Daniel. Vamos a leer primero algunos versículos para que ustedes vean lo importante de lo que vamos a ver hoy. Y entonces vamos a tomar la profecía paso por paso para poderla entender. Dice Daniel, el que leímos anoche está en el capítulo 11 del libro de Daniel. Daniel capítulo 11. En la página 749. Leímos anoche los versículos 35 en adelante. Dice: algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo determinado. El rey, y viene hablando de ese rey que se levantará contra el Dios del cielo, el rey hará su voluntad, se ensorbecerá, se llenará de orgullo, se exaltará sobre todo Dios, hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses y prosperará. O sea que le va a ir muy bien a este poder hasta que se complete la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no se cuidará, ni del deseado de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, sino que se exaltará sobre todo. Este poder, este rey, se le llama rey, está descrito en más detalle en el capítulo 7 y en el capítulo 8 del libro de Daniel. Y vamos a leer allí algunos otros versículos. Daniel capítulo 7, página 744. Dice allí en el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Un cuerno representa también un poder político. Y un poquito más adelante, hablando de ese cuerno pequeño, dice en el versículo 20: también quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. De este mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros, vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Aquí está hablando de un cuerno, un poder. Se le llama un rey en el capítulo 11 del libro de Daniel. Aquí se le llama un cuerno pequeño, que se levantaría, se exaltaría, hablaría palabras contra el Dios Altísimo,
Dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Al pueblo de los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su poder, su dominio, para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así que la profecía termina diciendo que el pueblo de los santos del Altísimo va a salir triunfante. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, va a ser perseguido. Ayer hablamos acerca de esa tribulación, de esa persecución que vendrá contra el pueblo de los santos del Altísimo. Pero finalmente llegará el tiempo y el pueblo de Dios, que están diseminados en todas las iglesias, finalmente ese pueblo de Dios se va a unir. El mundo va a quedar dividido en 2 bandos. Los que adoran a la bestia, al anticristo, los que obedecen al poder que se levanta contra el Dios del cielo, ese va a ser un grupo. Y el otro grupo será los que adoran a Cristo, el creador de los cielos y de la tierra. Los que le obedecen, aquellos que se mantienen fieles a Él, aún en medio de la tribulación final. Dios va a tener un pueblo en esta tierra que va a salir triunfante, y Dios les va a dar el reino eternamente y para siempre. La profecía de Daniel 2 que vimos hace 2 noches atrás termina también con la venida del Señor Jesús, esa roca que hiere la imagen y que la destruye, y la roca se hace grande hasta cubrir toda la tierra, representa el reino de Cristo Jesús, y sus súbditos le servirán y recibirán el reino eternamente y para siempre. Pero antes de eso está el reinado del anticristo. Según lo que leímos esta noche y estudiamos anoche, antes de que venga el Señor, vendrá ¿qué cosa? La apostasía. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se levantaría, se haría adorar como Dios en la misma iglesia. Este es el poder descrito en Daniel capítulo 7. Para entender esto, vamos ahora a estudiar la profecía en detalle. Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. ¿Ok? Abran sus Biblias en Daniel capítulo 7. Aquí podemos ver al profeta Daniel, quien recibió visiones de parte de Dios. Comenzando con el versículo 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama. Enseguida escribió un resumen del sueño. Daniel dijo: vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subía del mar. Noten, miraba en mi visión de noche y los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Todo esto son símbolos que Dios utiliza en la profecía. En una visión se usan símbolos. Hay bestias, hay vientos, hay un mar agitado. Vamos a ver qué representa todo esto. Y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Si ustedes recuerdan, hace 2 noches atrás estudiamos la profecía de la imagen
de Daniel capítulo 2, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y Daniel le reveló el significado de esta visión. En esa visión Dios le mostró el futuro al rey Nabucodonosor. Esa estatua que tenía cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y esa visión o ese sueño terminaba con una piedra que era arrancada del monte y caía sobre los pies de la imagen y desmenuzaba toda la imagen, y esa piedra se hacía grande hasta llenar toda la tierra. Daniel le explicó al rey Nabucodonosor que esta era la historia, el futuro del mundo. Le dijo que la cabeza de oro representaba a su imperio, a Babilonia. Y luego vendría otro reino inferior al suyo y un tercer reino mundial. Y luego un cuarto imperio que dominaría toda la tierra. Luego el reino se dividiría y finalmente vendría el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Eso fue lo que estudiamos. Ahora vamos a ver cómo esta profecía de 4 bestias tiene relación con esto que ya estudiamos anteriormente. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver primero lo que significan estos símbolos. En primer lugar se menciona un mar agitado. En Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto representan a muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. El mar representa a gentes. En medio del tumulto de las gentes y los vientos representan guerras, luchas sanguinarias, conflictos. Jeremías 49, 36 y 37 y muchos otros pasajes muestran cómo el viento y la tempestad representa el agitamiento de las naciones en el flujo y reflujo de las guerras sanguinarias para la conquista del mundo. Y finalmente, las bestias representan reinos, poderes, imperios que surgirían en la tierra. Los cuernos, como vamos a ver en un momento, representan divisiones de esos reinos. Un cuerno representa un poder. ¿Ok? Habiendo entendido esto, vamos ahora a ver lo que soñó el profeta Daniel. Dice Daniel capítulo 7 y versículo 4. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. La primera era como un león, tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada, dice el versículo 4, del suelo. Se paró en 2 patas. Se quedó erguida sobre los pies a la manera de un hombre y le fue dado un corazón de hombre. Un animal, una bestia que sale del mar, un león, pero ese león tiene alas como de águila y luego tiene una transformación. Esa bestia se para en 2 patas y comienza a caminar como que fuera un hombre y se le cambia el corazón y se le da un corazón de hombre. Esa es la primera bestia. ¿Qué representa ese león con alas de águila? Bueno, justamente el símbolo en la antigüedad para Babilonia era un león alado. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la otra noche sobre Babilonia, vimos la famosa puerta de Ishtar, la entrada al templo del dios Marduk, dios babilónico. Estaba la puerta recubierta de azulejos azules con dibujos de leones con alas. El rey de Babilonia se sentaba en un trono que tenía 2 inmensos leones de oro al frente y esos leones tenían alas. El león alado representa a Babilonia en la profecía. Y así como el león
es el rey de las bestias, el oro es el rey de los metales. La cabeza de oro, ya estudiamos, representaba a Babilonia, el imperio babilónico. Y justamente corresponde al león con alas de águila. Las alas representan también rapidez de conquista. Y justamente el rey Nabucodonosor, como ya estudiamos, conquistó en corto tiempo, en menos de 20 años, conquistó 120 naciones que las anexó a su imperio como provincias del imperio babilónico. 120 naciones fueron conquistadas en las guerras de conquista. El león volando rápido, la rapidez de la conquista. Sin embargo, nos hablaba de que el león cambiaba de parecer, se paraba en dos patas y se le cambió el corazón de león y se le dio un corazón ¿de qué? De hombre. Nabucodonosor, que era un rey conquistador, tuvo que reconocer al Dios del cielo. Dios tuvo que humillarlo, anduvo como bestia comiendo pasto. La historia está en Daniel en el capítulo 4. La locura de Nabucodonosor por 7 años perdió su mente. Y Dios había dicho: hasta que no reconozcas que el Dios del cielo es el único que tiene poder para dominar y para gobernar a los seres humanos. El rey Nabucodonosor quiso hacer del imperio de Babilonia un imperio que durara para siempre y se rebeló contra el Dios del cielo. Mandó hacer una estatua no de distintos metales, sino una estatua toda de oro, e hizo que todos los pueblos que tenía bajo su control adoraran la estatua de oro que él había levantado en contra de las indicaciones del Dios del cielo, que decía: no te harás imágenes. Dios lo humilló y finalmente, cuando reconoció al Dios del cielo, su corazón de bestia le fue cambiado y se le dio un corazón de hombre. Eso representa lo que acabamos de leer. El imperio babilónico dominó el mundo desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 539. Noten, por casi 70 años los babilonios dominaron el mundo entero, pero según la profecía iba a surgir otra bestia del mar. Y esta segunda bestia, Daniel capítulo 7 y versículo 6. Una segunda, otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Daniel capítulo 7 y versículo 5. La segunda bestia es un oso. Y este oso dice que tenía una joroba de un lado. Levantó a su lado, se levantó, estaba levantada de un lado. Ustedes pueden ver allí como una joroba de un lado. Y tenía 3 costillas entre sus dientes. El oso representa el próximo imperio mundial que dominó la tierra de aquel entonces. El imperio de los medos y los persas. Los medos y los persas gobernaron desde el año 538 antes de Cristo hasta el año 331 y corresponden a los brazos y pechos de plata. Así como en la imagen los brazos y pechos de plata estaban unidos, eran 2 brazos unidos por el pecho, así el oso estaba más levantado de un lado que del otro. 2 naciones que se unieron para pelear contra los babilonios y los derrocaron, pero finalmente una de las 2, los persas, llegaron a dominar aún sobre los medos. Así el oso estaba levantado más de un lado que del otro. Además, tenía 3 costillas entre su boca.
El imperio medo-persa dominó desde el año 500, ahí dice 549, pero en realidad es 539, hasta el año 331 antes de Cristo, representado por la segunda bestia. Y esas tres costillas que tenía entre sus dientes representan tres naciones que fueron trituradas, literalmente aniquiladas, porque se sublevaron contra el gobierno de los persas y tuvieron que ser destruidas. Una de esas naciones fue Egipto, otra nación fue Libia y otra nación fue Lidia. Tres naciones que se rebelaron y tuvieron que ser aniquiladas. Así, esta bestia domina y come mucha carne. Este es el segundo imperio mundial. Luego la profecía decía que surge una tercera bestia. Después de esto yo miraba, y aquí otra bestia como un leopardo que tenía en sus espaldas 4 alas. Este leopardo con 4 alas, y también tenía 4 ¿qué? Cabezas. Ahora noten, lean por favor allí en el versículo 6. Seguí mirando, y otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave sobre sus espaldas, y tenía 4 cabezas, y le fue dado poder. Una tercera bestia, un leopardo. Nuevamente en la profecía, el tercer imperio mundial, representado por el bronce de la imagen, tiene su contraparte en la tercera bestia, el leopardo. Si las alas representan rapidez, el imperio babilónico dominó en 20 años 120 naciones. El imperio de los griegos, al mando de su primer general Alejandro el Grande o Alejandro Magno, en 12 años dominó todo el territorio que había tenido la antigua Babilonia, la antigua Medo-Persia, pero extendió su territorio hasta la India, llegó e incluyó parte de Europa, el norte de África, Asia Menor, todo lo que era la media luna de las tierras fértiles, y llegó hasta la India, un territorio gigantesco, el imperio de los griegos. Alejandro Magno hizo todas estas conquistas siendo joven. Y saben, cuando terminó, gracias, de conquistar, cuenta la historia que tenía tan solo 30 años de edad. Murió a los 33 años. Pero saben, Alejandro Magno, dice la historia, que cuando llegó a donde se acabaron las tierras para conquistar, dice que lloró como un niño porque no había más tierra para conquistar. Había terminado de dominar el mundo conocido. Todavía América no había sido descubierta, pero todo lo que era Asia, Europa, el norte de África, todo eso lo había dominado en solo 12 años. Y no tenían tanques de guerra, no tenían aviones, no tenían lo que nosotros, ni siquiera automóviles, solo a caballo. ¿Saben cómo se llamaba el caballo de Alejandro Magno? Se llamaba Belofonte. Se lo había regalado su padre cuando él cumplió 20 años. Y con ese caballo conquistó al mundo. Cuando llegó a la India, celebró su victoria porque era la última nación por conquistar. Y llenaron la copa de Hércules. Era una copa gigantesca, se le llamaba la copa de Hércules. Y eso se usaba para celebrar las victorias. Pero ¿saben? Se suponía que en esa copa tenía que beber todo el ejército para celebrar la victoria. Alejandro Magno, el hombre que dominó el mundo,
no podía dominarse a sí mismo, tenía una debilidad, el alcohol. Le gustaba la bebida. Y él solo se tomó toda la copa de Hércules, que eran no sé cuántos galones, creo que eran como 100 litros. Él se la terminó solo. Murió a los 33 años de cirrosis, o sea, su hígado quemado por el alcohol a los 33 años de edad. No dejó herederos. Su imperio tan grande, gigantesco, ¿a quién le iba a quedar? Y aquí viene la explicación de las 4 cabezas. Las 4 alas, la rapidez de su conquista, el doble de rápido que Babilonia. Pero las 4 cabezas, Alejandro Magno tenía 4 generales. Y al principio parecía que iba a haber una guerra interna entre ellos para ver quién iba a tomar el poder. Cuando le preguntaron a Alejandro quién iba a gobernar en su lugar, a quién él nombraba para dirigir todo ese imperio, la respuesta de Alejandro fue: será para el más fuerte. Y así murió. No dejó a nadie en su lugar. Los generales al principio comenzaron a preparar sus tropas y a hacer intrigas para ver quién de ellos iba a tomar el poder. Y ninguno quería cederle al otro, hasta que finalmente se pusieron de acuerdo y dijeron: es tan grande el territorio, tan gigantesco, que nadie lo puede gobernar por sí solo. Mejor partamos las tierras en 4. Y así el imperio de Alejandro se dividió entre sus 4 generales: Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Así se cumplió la profecía de las 4 cabezas. Esa es la tercera bestia. Domina Grecia y el idioma griego llegó a ser el idioma de todas las naciones. La lengua franca de aquella época, desde el año 331 hasta el año 168. O sea, 260 años dominaron los griegos. Pero vamos a la próxima bestia. Sigamos leyendo allí en Daniel capítulo 7 y versículo 7. Seguí mirando, dice Daniel, la visión de la noche, y vi una 4ª bestia espantosa y terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba, pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía ¿cuántos cuernos? Tenía 10 cuernos. Esta es la 4ª bestia. Dice que era espantosa, terrible, fuerte en gran manera. Dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. Diferente de todas las otras bestias que habían aparecido antes que ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia representa el 4º imperio mundial. El más sanguinario, el más fuerte, el más destructivo, el que duró más tiempo. El imperio de los romanos, representado en la imagen de Daniel 2 por las piernas de hierro, fuertes como el hierro. Esta bestia tenía dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba. El imperio romano dominó el mundo por casi 700 años, desde el año 168 a.C., cuando vencieron al último de las divisiones del imperio griego. Primero vencieron a Casandro, o los descendientes de Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco fue el último. En la batalla de Gránico fueron vencidos y así los romanos llegaron a ser dueños del mundo. Fue durante la época del Imperio Romano cuando nació nuestro Señor Jesucristo.
Él vivió durante la época del Imperio Romano. La iglesia cristiana fue perseguida por los emperadores romanos. Grandes persecuciones se desataron contra los cristianos porque no adoraban a los dioses paganos de los romanos. Esta bestia tenía 10 cuernos, dice la Escritura. ¿Y qué representaban esos 10 cuernos? Si Roma es la cuarta bestia, dice en el versículo 24, en cuanto a los 10 cuernos, significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará ¿qué? Otro. Ahora noten. Vamos a leer en el versículo 16 en adelante. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto que había visto. Y él me declaró la interpretación diciendo, versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Y después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente y para siempre. Versículo 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3 cuernos. De este mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Ahora, los 10 cuernos dice que representaban, de ese reino se levantarían 10 reyes. Noten, en la imagen de Daniel 2, las piernas de hierro representaban a Roma. La cuarta bestia es Roma. Pero así como las piernas terminan en 10 dedos de los pies, de igual manera en la cabeza de la cuarta bestia había 10 cuernos. Representa la división del imperio romano. Las tribus bárbaras que vinieron del norte invadieron el imperio romano. Eran tribus que venían de lo que ahora corresponde a Rusia, a la Siberia en el norte, o venían avanzando los hunos, al mando de Atila, los suevos, los lombardos, vinieron avanzando y tomando posesión del imperio romano en luchas sanguinarias. Hasta el día de hoy la palabra bárbaro quiere decir pues alguien muy sanguinario. Sin embargo, en el idioma latín la palabra bárbaro quiere decir que habla otro idioma. Extranjero quiere decir la palabra bárbaro. Pero es símbolo de barbarie, es símbolo de brutalidad por lo sanguinaria que eran estas tribus que invadieron el imperio romano. Aquí pueden ver los nombres de esas tribus: los alamanes, los burgundios, los francos, los lombardos, los anglosajones, los suevos, los visigodos, los érulos, vándalos y ostrogodos. Son 10 tribus que invaden el imperio romano. 3 de esas hoy están extintas y vamos a ver por qué se extinguieron. Porque el cuerno pequeño iba a arrancar 3 cuernos para surgir él. De las ruinas del imperio romano surge ahora 10 divisiones, 10 idiomas distintos. Estas 4 bestias, como hemos visto, muestran la historia de la humanidad desde la época del profeta Daniel con Babilonia, siguiendo con Medo-Persia, con Grecia y finalmente con el imperio romano. Sin embargo, había algo más, y esto es lo que nos concierne en esta noche. La profecía señalaba el surgimiento de otro poder que saldría de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma, o sea,
una prolongación de Roma. Y este es el poder que nos interesa en esta noche, porque tiene que ver con las características que menciona la profecía de aquel poder que se levantaría contra el Dios del cielo. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel en el versículo 8, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Noten, un cuerno pequeñito, pero para surgir empuja, y al empujar de la cabeza de la cuarta bestia, arranca 3 cuernos de los primeros. Este cuerno es diferente, es raro, porque el cuerno tiene ¿qué? Ojos, y tiene una boca que habla con arrogancia. Dice el versículo 8, he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de un hombre y una boca que hablaba arrogancias, o sea, muy orgulloso. Y dice en el versículo 24, ese cuerno se haría mayor que los primeros y derribaría a 3 reyes. Este es un poder que habría de luchar para echar abajo a 3 de los cuernos o 3 de las divisiones del Imperio Romano para poder surgir. Vamos a ver qué dice la historia, pero antes de eso repasemos las características de este cuerno pequeño. En primer lugar, este poder cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos, o sea, del seno de Roma. Sale de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Es un poder que tiene que surgir de Roma, tiene que surgir de las ruinas del Imperio Romano. Surge después de los 10 cuernos, o sea, después de la caída del Imperio Romano. Es diferente a los otros 10 cuernos porque no es un poder solo político, sino que también es un poder ¿qué? Porque dice que se levanta contra el Dios del cielo, habla palabras contra el Altísimo, habla con arrogancia, persigue al pueblo de Dios y se atreve a cambiar los tiempos y la ley de Dios. Vamos a leer algunas de esas características, por favor, en su Biblia. No todo lo pongo en la pantalla porque quiero que ustedes se acostumbren a buscar en su Biblia. Dice allí en el versículo 21. Vamos a leer desde el 20. Quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. De ese mismo cuerno que tenía ojos y que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros, o sea, más grande que las naciones de Europa, más grande que Inglaterra, más grande que Francia, más grande que Alemania, más grande que Portugal, que España, las divisiones del Imperio Romano. Versículo 21, vi que este cuerno hacía guerra ¿contra quién? Contra el pueblo de los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Así que este cuerno pequeño es un poder que existe actualmente, porque dice que es el juez el que le va a quitar su poder y su dominio. Es un poder que surgió en Roma, un poder que es político, pero que es también religioso, un poder que ha perseguido al pueblo de los santos del Altísimo, y es un poder que va a durar hasta que el juez le quite su poder y su dominio. Daniel estaba espantado cuando vio esto. Dice en el versículo 23, me dijo así el ángel: la cuarta bestia será un cuarto reino, Roma, que se levantará en la tierra. Será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 naciones y tras ellos se levantará
otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Versículo 25. Impresionante lo que dice aquí. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. ¿Quién es este poder? Tiene algunas características muy interesantes, repasemos. Surge de Roma, surge entre las naciones de Europa, pero se hace más grande que las naciones de Europa. Es un poder político, pero también es un poder religioso. Persigue al pueblo de los santos del Altísimo. Es un poder que habla con arrogancia. Es un poder que se cree con el derecho de cambiar los tiempos y la ley de Dios. También es un poder que arranca 3 cuernos para surgir. Y veamos algunas características más, y ahora esto se pone más interesante todavía. Daniel capítulo 8, dice en el versículo 9, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció. Noten, se hizo tan grande que se levantó contra el príncipe de los ejércitos del cielo. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Cristo Jesús. Y sigue diciendo, y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En un momento vamos a ver qué fue lo que quitó el cuerno pequeño. Dice que quitó el continuo. El continuo quitó y echó por tierra el lugar del santuario. Sigan leyendo, versículo 11. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. Quitó el continuo, el lugar de su santuario echó por tierra, y a causa de la prevaricación. ¿Qué cosa es prevaricación? ¿Alguno de ustedes sabe qué quiere decir la palabra prevaricación? ¿Qué es prevaricar? No, no es pecar. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos un lingüista. Sí, la palabra prevaricar, la pueden buscar en el diccionario, significa faltar a los deberes de un cargo público o sagrado, y a través de faltar a los deberes de su cargo, eso es prevaricación, hacer que otras personas caigan también en la transgresión de la ley. Si usted busca en el diccionario, es cuando un funcionario público falta a sus deberes y anima a otros a violar las leyes establecidas por el gobierno. En este caso, puede ser un funcionario religioso o político. ¿Ok? Eso es prevaricación. Dice, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Y miren lo que dice el versículo 12. Lo más grave de todo lo que vamos a leer está allí en el versículo 12. Echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad, y prosperó en todo lo que hizo. Wow. ¿Echó por tierra qué? Este es el poder descrito por el profeta, por el apóstol San Pablo, cuando dijo: se va a levantar uno que va a echar por tierra la verdad, y los que no aman la verdad van a ser engañados por el poder.
Un poquito más adelante aquí explica cómo va a usar el engaño para echar por tierra la verdad. Vamos a ver más adelantito la explicación que le dio al ángel. El ángel, dice el versículo 15. Mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre y oí una voz en el Ulai que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: hijo de Adán, entiende que la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Así que esta visión tiene que ver con nosotros hoy en día porque es para el tiempo del fin. ¿Quién le vino a explicar a Daniel la visión? El ángel Gabriel. Y miren lo que el ángel le explicó. Vamos al versículo 23. No vamos a leer las demás explicaciones porque ya las hemos visto. Representan a Grecia, a Roma, a Medo-Persia. Lo pueden ver allí. En el capítulo 8 se usan otros símbolos, pero allí lo dice. En el versículo 20, aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro Magno. Lo que nos interesa ver en esta hora es lo del cuerno pequeño. Dice en el versículo 23, al fin del reinado de estos, de los cuernos, al fin del reinado estos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro. Noten las características de este rey. Altivo de rostro, sea orgulloso. Maestro ¿en qué? En intrigas, en engaños. Y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza. Ya San Pablo decía que la aparición del inicuo era no por sí mismo, sino por obra de ¿quién? De Satanás. Aquí dice que no iba a ser con su propia fuerza que se va a fortalecer, sino que hay alguien que lo ayuda. El mismo Satanás. Causará gran destrucción y prosperará. Destruirá a los fuertes y al pueblo ¿de quién? De los santos. Y miren el versículo 25, qué clarito lo dice. Con su sagacidad hará prosperar ¿qué cosa? El engaño en su mano. Se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera y tú sella la visión porque es para un futuro ¿qué? Distante, es para muchos días, le dijo el ángel Gabriel a Daniel. Bueno, 3 cosas que quiero enfatizar. Número 1, este poder iba a echar por tierra la verdad. Este rey altivo y orgulloso iba a hacer prosperar el engaño en su mano y crecería mucho. Engañaría a muchos. Perseguiría al pueblo de los santos. Y se atrevería a cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley de Dios. Desplaza 3 reinos. Es capaz de hacer guerra, tiene ojos como de hombre, símbolo de sabiduría e inteligencia. Los demás reinos gobiernan por la fuerza, como ya vimos. Las tribus bárbaras imponían por su poderío militar, por la fuerza política y militar, pero este no gobierna de esa manera. Este tiene ojos como de hombre, tiene una boca que habla con arrogancia. ¿Quién es entonces este cuerno pequeño? ¿A quién representa este poder
que está mencionado aquí en la profecía de Daniel capítulo 7 y capítulo 8. ¿Qué es lo que nos revela la historia? ¿Qué fue lo que surgió de las ruinas del Imperio Romano después de la caída del imperio en medio de las tribus que invadieron el Imperio Romano? Leamos. Esto es un libro de historia. Ahora les voy a dar la página. Del seno de las ruinas del Imperio Romano surgió gradualmente un nuevo orden de naciones cuyo punto central era la Santa Sede. Este es un libro católico. Se titula La Iglesia y las Iglesias. Es la historia de la Iglesia Católica y del surgimiento de otras iglesias. Y termina diciendo, es la página 42 y 43 del libro: por lo tanto, resultó una nueva formación política, no solamente nueva, sino inevitablemente diferente a la anterior. Antes era una formación en torno al Imperio Romano, ahora era una formación política en torno a la Santa Sede, porque el obispo de Roma habría de recibir poder para reinar sobre las naciones de Europa. Seguía diciendo la profecía: hablará palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar las festividades y la ley, y en su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Noten, intentará cambiar las festividades, los tiempos y la ley. Este poder se creería con tanta autoridad que se atrevería aún a cambiar la misma ley ¿de quién? De Dios. ¿Quién es este poder? Déjenme decirles, no hay duda alguna que el cumplimiento de esta profecía se dio con el surgimiento del papado en Europa. Los reformadores, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, aún en Inglaterra, Wycliffe identificó claramente el poder del cuerno pequeño y el poder del anticristo, el que ocuparía el lugar de Cristo y se haría adorar como si fuera Dios. Todos los grandes reformadores identificaron a este poder del cuerno pequeño como el poder de Roma, no pagana o imperial, sino de Roma cristiana o papal. Nosotros vamos a ver mañana por la noche la última parte de esta profecía y vamos a ver algunas cosas impresionantes con respecto a cómo este poder echó por tierra la verdad y la ley de Dios. Quiero leerles un versículo más y luego en esta noche vamos a repasar rápidamente las doctrinas que enseñó Cristo y los apóstoles y cómo estas doctrinas fueron echadas por tierra y cambiadas por este poder que surgió de Roma. Daniel capítulo 8 dice en el versículo 12, ya lo leímos, pero nos faltó leer el 13 y el 14 porque nos salteamos al versículo 15. Daniel 12 decía: a causa de la prevaricación el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Entonces oía un santo que hablaba. Y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y él respondió:
hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Mañana por la noche nosotros vamos a ver el cumplimiento de esta profecía, la purificación del santuario. Vamos a ver la restauración de esa verdad que fue echada por tierra y pisoteada por el cuerno pequeño. Pero veamos ahora cuáles son esas doctrinas que el cuerno pequeño se encargó de echar por tierra y pisotearlas. Rápidamente, yo les voy a ir dando versículos. Y yo quisiera que ustedes los vayan buscando y me los van a ir leyendo. Ustedes van a participar ahora. Me gustaría si alguien me puede ayudar con el micrófono para que cuando se lean estos versículos puedan quedar también en la grabación. Vamos a ir pasando el versículo a las personas que nos van a ayudar. Aquí hay otro micrófono. Primera doctrina. La palabra de Dios dice que nadie puede poner otro fundamento para la iglesia que el que está puesto. ¿Ok? Vamos a leerlo. El primer versículo, Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 11. El que lo encuentra se pone en pie, por favor, y lo lee. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia sobre la cual Cristo levantó su iglesia? Allí, la hermana. Porque nadie puede poner en otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muchas gracias. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento. Él es la piedra, como leímos antenoche o anoche. Él es la piedra que hicieron a un lado los edificadores, pero llegó a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra fundamental, esa piedra que había de ser base y fundamento de la iglesia sobre la cual todo el edificio se levanta, es Cristo. Yo voy a ir repartiendo los versículos para cada doctrina distinta, pero voy a leer algunos extras, algunas veces para confirmar lo que ya ha sido leído. Dice en Efesios capítulo 2, edificados sobre el fundamento de Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular del edificio que es la iglesia? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Este poder que surgió de Roma estableció otro fundamento. Dice que la piedra sobre la cual se edificó la iglesia fue el apóstol San Pedro. Y por lo tanto, los obispos de Roma, los sucesores de San Pedro, son cabeza y fundamento de la iglesia. Para eso utilizan un texto que todos los padres de la iglesia interpretaron completamente distinto. San Mateo capítulo 16, cuando Jesús le dijo al apóstol San Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder que surgió en Roma lo aplica esto a Pedro, pero vamos a leer de qué viene hablando el Señor Jesús. San Mateo capítulo 16, dice allí en el versículo 13 en adelante: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas. Y él preguntó: ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Noten, ¿de qué estaban hablando? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, unos dicen que eres Elías o Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy?, dijo Jesús. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, es que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca y fundamento de la iglesia. La primera doctrina, que es la base y el fundamento, ha sido cambiada. Esto ahora lo aplican al apóstol Pedro cuando Jesús le dijo, sobre esta roca, refiriéndose a lo que Pedro había dicho. A él mismo, ¿quién soy yo?, dijo él. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Cristo le dijo, bienaventurado, porque esto te lo reveló mi Padre. Sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia. Cristo es la roca. Y el mismo apóstol San Pedro lo reconoce. Miren, Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y esto nos lleva a la segunda doctrina básica de la iglesia cristiana, que también fue cambiada o adulterada por el cuerno pequeño. Hechos capítulo 4 y versículo 11. ¿Saben quién está hablando aquí? Si ustedes leen un poquito antes, dice el versículo 8 en la página 913, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, jefes del pueblo y ancianos de Israel, ya que se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un enfermo en virtud de quien ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, versículo 11, es la piedra rechazada por vosotros los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién dijo Pedro que era la piedra? Jesucristo es la piedra que es el ángulo de la iglesia. Y el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo Jesús hay salvación. Esa es la segunda doctrina básica de la iglesia cristiana. Primero, Jesús es la cabeza, Jesús es la piedra angular, Jesús es el fundamento de su iglesia. Segundo, la salvación solamente en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tristemente, el cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Y en lugar de enseñarle a la gente a confiar en Jesús como su Salvador para recibir el perdón de los pecados, les enseñaron a confiar en los hombres. Se enseñó que la salvación es dispensada por el sacerdote a través de los sacramentos y que la salvación se encuentra en la iglesia, que fuera de la Santa Madre Iglesia no hay salvación. Cuando la salvación, dice San Pedro, no hay salvación fuera de ¿quién? De Cristo Jesús. Él es el único camino. Cristo mismo fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto nos lleva a la tercera doctrina que fue adulterada. La primera, el fundamento de la iglesia. La segunda, la doctrina de la salvación. La salvación es por la fe, no por obras. La salvación es por confiar
en Cristo y en su sacrificio. No por las penitencias ganamos la salvación. No por cumplir las leyes establecidas ganamos la salvación. La salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. La tercera doctrina. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Allí la hermana. Vamos a hacerle llegar el micrófono. ¿Quisiera ponerse en pie, hermana? Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muchas gracias. ¿Cuántos mediadores hay? Un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el único mediador es ¿quién? Por eso él dijo, nadie puede venir al Padre sino por mí. Solamente a través de Cristo podemos venir a recibir el perdón y la salvación. Él es el único que intercede por nosotros ante el Padre. Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios y ahora intercede por nosotros. Dice Hebreos capítulo 1, el versículo 3. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas por su poderosa palabra. Después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él ascendió al cielo. Y dice el capítulo 8 del libro de Hebreos, búsquenlo por favor, Hebreos capítulo 8 y versículo 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Noten que aquí hay dos cosas primordiales. En primer lugar, Cristo es mediador. Segundo lugar, es sumo pontífice. Pero también es ministro del verdadero santuario que levantó no Dios y el hombre, que levantó Dios y no el hombre. ¿Se acuerdan lo que leímos en Daniel? Que este poder iba a echar por tierra, ¿qué cosa? El santuario. El verdadero santuario donde Cristo ministra en nuestro favor como sumo pontífice fue hecho a un lado, fue echado por tierra y en lugar del santuario celestial se establecieron santuarios terrenales y los seres humanos fueron enseñados a venir a santuarios para recibir el perdón de los pecados, a hacer penitencia, a ir a confesar sus pecados a hombres pecadores. Fueron enseñados a confiar en el pontífice y le llaman sumo pontífice y santo padre. Cuando el Señor Jesucristo enseñó que a nadie en esta tierra debemos llamar, vamos a leerlo, a ver quién lo quiere leer. Mateo capítulo 23 y versículo 9. Mateo 23, 9. Ustedes ven que está grave esta cosa. La doctrina que Cristo y los apóstoles enseñaron ha sido adulterada, ha sido cambiada, ha sido echada por tierra y pisoteada, ha rodado por el suelo. Mateo 23, versículo 9. Aquí adelante. Esta es palabra del Señor Jesús. A nadie en esta tierra llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Gracias. A nadie en esta tierra llaméis ¿qué? Padre. Ahora noten, el que tomaría el lugar de Cristo, porque eso es lo que acabamos de leer, que se exaltaría
sobre el príncipe de los ejércitos y lo haría a un lado. Se sentaría en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora escuchen. Es tan grave este asunto que le ha usurpado el título a Dios Padre. Se hace llamar Santo Padre, cuando Jesús dijo: a nadie llaméis Padre aquí en la tierra. Y Él no está hablando aquí de nuestro Padre carnal, ¿verdad? Está hablando a los líderes religiosos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Está hablando de los líderes religiosos y les dice: a ningún líder religioso llaméis Padre en la tierra. Pero se hace llamar este poder que surgió de Roma Santo Padre. Pero también lleva otro título. Sí, sumo pontífice, ya lo vimos, pero lleva otro título: el vicario de Cristo. ¿Saben lo que quiere decir vicario? Representante de Cristo en la tierra. Eso es usurparle el poder y la posición al Espíritu Santo, porque Cristo dejó como representante suyo en esta tierra, ¿a quién? Él dijo: me voy, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con vosotros para siempre. Él es el vicario de Cristo. Él es el representante de Cristo. Y dijo: y el Espíritu os guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Le usurpa el lugar de Dios Padre, le usurpa el lugar del Espíritu Santo y le usurpa el lugar de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, como único sumo pontífice, ministro del verdadero santuario. Ahora, nosotros leímos que echó por tierra el continuo. Esto es algo grave también. La palabra continuo en el idioma hebreo se dice tamid. Y tamid tiene que ver con el santuario y tiene que ver con los sacrificios que se ofrecían sobre el santuario. Se le llamaba el sacrificio continuo que estaba sobre el altar. Por la mañana y por la tarde el sacerdote ofrecía un animal por el pecado. Su sangre era derramada sobre el altar. Y ese sacrificio continuo, el fuego tenía que estar continuamente quemando sobre el altar. Además, la palabra continuo se aplicaba al lugar santo y al ministerio del sacerdote, que continuamente servía en el lugar santo, ofreciendo el incienso con las lámparas que tenían que estar ardiendo continuamente, los candelabros, y el pan de la presencia se le llamaba el pan del continuo, la mesa del continuo. Todo eso, el tamid, tenía que ver con el santuario. Cristo es el sumo sacerdote y Él es el que ministra ahora por nosotros delante de Dios. El único sacrificio que es válido para el perdón de nuestros pecados es el sacrificio de Cristo. Y quiero que busquen, por favor, en el libro de Hebreos. Hebreos, en el capítulo 10. Dice en el versículo 10. Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿qué dice ahí? Una sola vez y para siempre. Y nuevamente dice: los sacerdotes, versículo 11, ministran cada día y ofrecen muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Versículo 14. Así, con una sola ofrenda, Cristo perfeccionó para siempre los que están siendo santificados. Solo una ofrenda, la ofrenda de su cuerpo presentó Cristo. Y con esa ofrenda de su cuerpo tú y yo podemos ser santificados. No se necesita otro sacrificio. El sacrificio único de Cristo fue hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Su sangre derramada puede limpiarte del pecado. Sin embargo, el poder que surgió de Roma estableció otro sacrificio. Se le llama el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa fue establecido en el año 538. Y se enseña que cuando el sacerdote presenta la hostia es el cuerpo de Cristo. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, se enseña que el pan, la hostia, se transforma en el cuerpo literal de Cristo. Y el vino se transforma en la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote parte la hostia, está sacrificando otra vez al Hijo de Dios. Por eso se le llama el sacrificio de la misa. Y todos deben postrarse cuando suena la campanita y adorar la hostia. Mañana por la noche nosotros vamos a ver lo que eso significa y de dónde viene. ¿Dónde dice la Biblia que la hostia tiene que ser redonda? Si lo que Cristo tomó fue pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿Dónde dice que tenía que ser una hostia redonda? ¿Por qué la hostia es redonda? Ustedes van a entender eso. En lugar del sacrificio de Cristo se estableció el sacrificio idolátrico de la misa. Otro medio de salvación, otro medio de perdonar los pecados. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. En el Salmo 32 y en el versículo 5 declara, mi pecado te confesé, dice el salmista, mi pecado te declaré. No encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis pecados al Señor y tú perdonarás la maldad de mi pecado. ¿A quién dice la Biblia que hay que confesar los pecados? ¿A quién? Al Señor hay que confesar los pecados porque es el único que derramó su sangre para librarte del pecado. Pero el poder que surgió de Roma estableció la confesión a un sacerdote. Y dice que el sacerdote tiene poder para perdonar los pecados. Que cuando una persona se confiesa ante el sacerdote y participa de la hostia, de la misa, puede ser perdonado su pecado. Cuando la Biblia dice que el único que perdona los pecados es ¿quién? Dios. Ahora, este poder dice que tenía una boca que hablaba ¿qué? ¿Qué hablaba? Con arrogancia. Hablaba grandes cosas. ¿Y qué más hablaba? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Hablando de este mismo poder que se llama el cuerno pequeño en el libro de Daniel, o se llama la bestia en Apocalipsis 13. Dice el versículo 4. Y adoraron al dragón. Y adoraron a la bestia. Diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras ¿qué? Arrogantes y
blasfemias. Y le fue dado autoridad de obrar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su santuario y de los que moran en el cielo. Se le permitió combatir a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amigo, amiga que me escucha, aquí está hablando de este poder, el mismo del cuerno pequeño, una boca que hablaba con arrogancia y blasfemias. ¿Qué cosa es blasfemia? ¿Quieren leerlo? San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Le trajeron a Jesús a un hombre paralítico. Versículo 5, página 828. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaron en su corazón: ¿por qué este hombre habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Noten, los judíos que conocían la escritura dijeron: este hombre está blasfemando porque Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pregunto, ¿era Cristo blasfemo? ¿Era blasfemo? ¿Por qué? Porque él era Dios y él tenía autoridad para perdonar los pecados por ser el Hijo de Dios. Pero cualquier ser humano que diga que tiene poder de perdonar los pecados es una blasfemia. Dice que abrió su boca arrogante y habló blasfemias. Blasfemias es decir que se tiene el poder de perdonar los pecados. Bien, en esta noche el tiempo ha transcurrido. Todavía ni siquiera, solamente hemos visto 5 doctrinas. ¿Saben cuántas doctrinas fueron cambiadas por el cuerno pequeño? ¿No? Bueno, sí, 50 casi. 50, no se pueden contar. Yo tengo una lista de más de 140 doctrinas que Cristo o los apóstoles enseñaron y que el cuerno pequeño las cambió, las adulteró o las abolió. Doctrinas de Cristo y de los apóstoles. Por ejemplo, anoche vimos que Cristo y los apóstoles enseñaron que los obispos deben ser casados. El papado estableció el celibato. Cristo enseñó que la salvación es solamente por la fe. El papado estableció la salvación por la iglesia y por los sacramentos. Cristo estableció un solo bautismo. Y él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El verdadero bautismo que enseñó Cristo y los apóstoles ha sido cambiado, adulterado. Y esto es algo que lo digo con mucho dolor. Millones de personas creen que han sido bautizadas, pero no cumplieron los requisitos para ser bautizadas. Porque la Biblia dice que para que una persona sea bautizada tiene que creer, tiene que arrepentirse. Anoten los versículos. San Juan capítulo 3 y versículo 22. San Juan capítulo 3 y versículo 22 dice así: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y se quedó allí con ellos y bautizaba. Y Juan el Bautista también bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran ¿qué? Bautizados. Para ser bautizados se necesita ¿cuánta agua? Mucha agua, pero hoy en día el bautismo que se utiliza
solamente se echa un poquito de agua, unas gotitas en la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la señal de la cruz, y dicen que están bautizados. Cuando la palabra bautizar en la Biblia quiere decir sumergir debajo del agua, porque el bautismo es símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Pero se adulteró, se cambió el santo bautismo. El bautismo en que Cristo y los apóstoles bautizaron ha sido cambiado. Miren ustedes cómo fue bautizado Cristo. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Dice en el versículo 13, Jesús vino de Galilea a Juan al río Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por mí, tú vienes a mí, por ti, tú vienes a mí. Jesús respondió: deja ahora, porque nos conviene cumplir toda justicia. Entonces él consintió. Y tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando Jesús fue bautizado, subió del agua. Para subir del agua primero hay que ¿qué? Bajar al agua. El bautismo verdadero se necesita mucha agua. La persona tiene que ser sumergida, tiene que bajar al agua para ser bautizado en el bautismo que Cristo y los apóstoles enseñaron. San Marcos capítulo 16 y versículo 16. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. Para que una persona pueda ser bautizada según el bautismo de Cristo, la persona tiene que creer. Pregunto, un niño recién nacido, ¿puedo creer? ¿Puede creer? ¿Entiende lo que le están haciendo? Segundo requisito para el bautismo. Hechos 2:38, San Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que una persona se bautice tiene que arrepentirse. El bautismo es para perdón de pecados. Pregunto, ¿qué pecados ha cometido un niño recién nacido para que tenga que arrepentirse? Y entonces, ¿por qué bautizan los niños recién nacidos? Dice que si no los bautizan y se mueren, ¿se van a dónde? Al limbo. ¿Saben lo que es el limbo? Según la Iglesia Católica, es un lugar de eterna oscuridad, donde están las almas de los niños que no fueron bautizados. Por millones de años, por todos los siglos de la eternidad, van a estar en un lugar de oscuridad. Ni sufren ni gozan, pero nunca podrán ver la luz, nunca podrán ver a Dios. Digo, ¿qué culpa tiene un niño de que sus padres no lo hayan bautizado? ¿Ustedes creen que eso viene de Dios? ¿Qué nos dice eso del carácter de Dios? Que echen a un niño inocente a un lugar de eterna oscuridad. Eso es un Dios malo, un Dios injusto. En todo caso, si alguien debieran echar al limbo, serían los padres que no lo bautizaron. Pero ¿qué culpa tiene el niño si ni pidió nacer, ni pudo opinar porque no entendía? Esa es una doctrina falsa. No está en la palabra de Dios. ¿Dónde? Si usted no me cree, vaya y pregúntele a un sacerdote, dígale, a ver dónde dice la Biblia, dónde habla del limbo. No lo van a encontrar porque no está en la palabra de Dios, ni tampoco el purgatorio está en la palabra de Dios. Todas esas son doctrinas paganas que fueron incorporadas dentro de la iglesia cristiana. Cristo enseñó, y estas son palabras del Señor Jesús. A ver, ¿quién lo quiere leer? San Mateo, capítulo 4. El que lo encuentra se pone en pie. San Mateo, capítulo 4 y versículo 10. Allá.
Dice, entonces respondió Jesús, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Oh, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo enseñó que solo debemos adorar a Dios. Solo ante Él podemos postrarnos. Pero el poder que surgió de Roma estableció muchos mediadores, santos, imágenes y reliquias. Se adora a las imágenes, se postran delante de ellas, les prenden veladoras y cirios, le rezan a los santos. Las iglesias están llenas de imágenes cuando el mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. ¿Por qué entonces no le enseñan la verdad a la gente? Ah, porque un gran engaño habría de surgir en el mundo y dominaría a través de un engaño. Y aquellos que no aman la verdad para ser salvos van a creer la mentira y se van a perder por el engaño, por no creer la verdad. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En esta noche vamos a tener que terminar. Mañana vamos a completar un poquito más. Vamos a ver algunas de las cosas gravísimas. Por ejemplo, el cambio en la ley de Dios. Mañana les voy a traer a ustedes y les voy a regalar a todos los que estén presentes una copia de la ley de Dios, tal cual como Dios la escribió con su dedo, y una copia de la ley como está en el catecismo, para que las comparemos y veamos. Todos los que vengan mañana van a recibir una copia de la ley de Dios como está en la Biblia y de la ley de Dios como está en el catecismo. Y vamos a ver cómo este poder se atrevió a cambiar los tiempos y la ley. Saben, hemos hablado en esta noche de cosas muy graves. Según la Biblia, este poder iba a venir por obra de Satanás, pero iba a prosperar mucho, iba a crecer mucho, se iba a ser más grande que las naciones de Europa. Y lo iban a adorar todos los pueblos, naciones y lenguas. Este poder iba a hacer prosperar el engaño en su mano con sagacidad. Iba a dominar, no por la fuerza, sino por la inteligencia. Y se iba a levantar contra Cristo, contra su santuario, contra su verdad, contra su sacrificio, estableciendo un sistema de sacrificio falso, un sistema de salvación falso, un sacerdocio que no está autorizado por la palabra de Dios. Y hay millones de personas que han sido engañadas y siguen engañadas. Dale gracias a Dios porque Él te dio la luz de su verdad. ¿Cuántos en esta noche quieren agradecerle a Dios por haber conocido la verdad de su palabra? ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios porque Él les ha abierto los ojos a ustedes para ver esta verdad? ¿No creen ustedes que necesitamos compartir esta verdad con otros? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor todavía sigue postrándose ante ídolos, ante imágenes, confesando sus pecados ante seres humanos pecadores iguales que nosotros, creyendo que un hombre tiene el poder de perdonar los pecados, creyendo que hay un hombre en esta tierra que ocupa el lugar de Dios y que puede dictar leyes? Ustedes lo vieron. En los últimos meses vimos un despliegue del poder, de la autoridad y de la santidad que dice tener el obispo de Roma. Las naciones de la tierra, los reyes, los gobernantes, presidente de las naciones, rindiendo homenaje a un hombre. ¿Hasta dónde llegará todo esto?
la palabra de Dios dice que va a recibir poder para dominar sobre todo pueblo, tribulación y lengua. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice en el versículo 6 al 8, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su santuario, de los que moran en el cielo. Se le permitió combatir a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. El que tenga oídos, oiga, amigo, amiga, si tú tienes oídos, oye. Todos los habitantes de la tierra le van a rendir homenaje y adorar a este poder. Todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Mi pregunta para ti en esta hora es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si tu nombre no está en el libro de la vida, vas a adorar a la bestia. Vas a respetar este poder. Como hay millones de personas que creen que es el representante de Dios en la tierra, se postran delante de Él, le besan el anillo, le llaman Santo Padre y creen que tiene el poder para abrir el cielo y la tierra. Creen que tiene el poder para perdonar los pecados. Te invito en esta noche a poner tu fe tan solo en Cristo Jesús. Él es el único que merece la adoración. Él es el único Dios y Salvador. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecerle a Dios porque nos ha dado esta luz y esta verdad. No es fácil tener que predicar de esto. No es un tema popular. Sería más fácil hablar de otras cosas. No crean que a mí me da gusto pararme aquí adelante y tener que decir todo lo que he tenido que decir en esta noche. Es difícil porque todos nosotros venimos de trasfondo católico. Mi abuelita era una devota católica, la mano derecha del sacerdote. Y no es fácil reconocer que aún la iglesia en la cual nos criaron nuestros padres y abuelos sea instrumento para haber engañado a tanta gente. ¿Cuántos de los que están aquí un día tuvieron que tomar la decisión de salir de ese engaño para venir a Cristo, la única verdad? ¿Puedo ver las manos? Bendito sea el nombre del Señor. Quizás aquí en esta noche hay personas que todavía necesitan tomar esa decisión. Si tú no amas la verdad, Dios va a permitir que creas la mentira y te condenes. Si no quieres condenarte, tienes que venir a Jesús, el único que puede darte salvación. Hay alguno en esta noche que quiere decir: pastor, ore por mí, porque yo sé que tengo que tomar una decisión. Que Dios me ayude para que yo pueda tomar la decisión correcta. Que Dios me ayude porque yo sé que esta decisión significa la salvación mía y de toda mi familia. Hay alguien aquí que todavía no ha sido bautizado y necesita venir a Cristo para ser lavado y limpiado con esa sangre preciosa. Hay alguno aquí que quisiera levantar su mano y decir: ore por mí, pastor. Yo quiero aceptar al Señor Jesús. Yo quiero salir del error. Yo quiero prepararme para unirme con este pueblo que guarda los mandamientos del Señor. ¿Hay alguien? Levanta tu mano allí en el lugar donde estás. Yo quiero orar por ti. Si hay alguna persona aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo, yo quiero invitarte en el nombre del Señor en esta hora a levantar tu mano allí donde estás y a decirle: Señor, yo quiero seguirte tan solo a ti y no doctrinas de hombres. ¿Hay alguien aquí?
Levanta tu mano allí en el lugar donde estás. Jesús te está llamando. Amén. El Señor te bendiga. Amén. 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 El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga a ti también. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene hijos suyos sinceros y Él los está llamando a unirse con su pueblo que guarda sus mandamientos. Quizás hay alguno aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero sabe que lo que ha escuchado aquí es la verdad y quiere decir: pastor, ore por mí. Yo quiero enseñar esta verdad a mi familia. Yo sé que no es fácil porque muchos de nuestra familia son fanáticos en la religión de sus padres. Hay alguien aquí que viene de otra iglesia que no le habían enseñado esto que ha aprendido aquí en esta noche. Y ahora quiere decir: pastor, ore por mí, porque yo sé que Dios me está llamando a enseñarle esto a otros. Que Dios me dé el valor para ser fiel a su verdad. ¿Hay alguno aquí? ¿Quisiera levantar su mano? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero se ha apartado del camino del Señor y necesita reconciliarse con Él. ¿Tienes el valor de levantar tu mano y decir: yo soy esa alma, pastor, ore por mí? ¿Hay alguien? No te dé vergüenza levantar tu mano. Jesús te puede limpiar, Él te puede perdonar. Él te puede dar un nuevo corazón y una nueva vida. ¿Quieres pedirle al Señor en esta hora que Él te limpie? Amén, amén. El Señor te bendiga, amén. El Señor te bendiga. Vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro amantísimo Padre y Dios, en esta noche hemos escudriñado tu palabra, hemos estudiado de esa gran apostasía que vendría, del error que habría de surgir aún dentro del seno de tu iglesia. Y nos damos cuenta, Señor, que hay millones de personas que están engañadas. Queremos agradecerte por habernos revelado la luz y la verdad de tu palabra. Danos amor por tu verdad, Señor. Que la defendamos, que la vivamos y que la prediquemos a otros. Bendice a cada persona que en esta noche con corazón sincero ha renovado su pacto contigo de salvación. Bendice, Señor, a aquellos que aún no han tomado el paso del bautismo, que muy pronto puedan sellar su pacto contigo. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente en el día de mañana para seguir aprendiendo más de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.